Comenzamos. ¿Qué es lo que vamos a ver específicamente el día de hoy? La importancia de la correcta alineación. Debemos saber para qué vamos a alinear, por qué tenemos que alinear las máquinas, cuál es el objetivo. ¿Sí? Por lo tanto, debemos tener presente todos estos conceptos para poder aplicar. ¿Sí? Luego veremos lo que es cimentaciones, las bases y las tuberías, que de cierta manera son variables externas que nos van a, de alguna manera, modificar la alineación, ¿sí? Exactamente, por ejemplo, en bombas, en lo que es las tuberías, tanto de succión como de salida, de descarga, pues si están de una manera, tensionados de alguna manera o ejerce fuerzas, tanto axiales o radiales, pues ya vamos a tener complicaciones con lo que respecta a la alineación, ¿sí? Y eso es lo que debemos evitar. Por lo tanto, debemos conocer cuáles son las mejores opciones, ¿sí? Y por supuesto, uno de los elementos principales, ¿sí? A las cuales vamos a hacer esta transmisión de potencia, pues son los acoplamientos. Y lo debemos identificar cada uno de ellos para poder tener un juicio de valor, tener un límites, ¿no es cierto? Límites a las cuales debemos dejar estas alineaciones. Porque estos límites van a variar entre el uno y el otro, pues justamente por las tolerancias por las cuales fueron diseñadas, ¿sí? Por darles un ejemplo, los flexibles van a tener mayores tolerancias, van a admitir de cierta manera algún tipo de desalineación, ¿sí? Sin ocasionarle algún efecto en las máquinas. Y por lo tanto, debemos conocer, debemos identificarlas para poderles dar el criterio recomendado. Comenzamos. Introducción, ¿no es cierto? ¿Para qué vamos a alinear? La desalineación de las máquinas rotativas va a causar y está causando, pues simplemente pérdidas financieras, como les dije anteriormente, pues simplemente por la pérdida, por esta pérdida de energía que no aprovechamos o simplemente esta energía se convierte en vibraciones y posteriormente en temperatura o energía calorífica, pues simplemente es una energía perdida porque no lo aprovechamos para el trabajo que nosotros estamos realizando, ¿sí? Por lo tanto, si yo necesito realizar el mismo trabajo, pero tengo esa pérdida de energía a través de los acoplamientos, pues simplemente el motor va a consumir mayor energía para poder solventar de alguna manera esa pérdida, ¿sí? Entonces, aquí es lo que viene todos los parámetros, ¿sí? Todos los parámetros de estas pérdidas. Como les dije, no solo económicas o financieras, pues simplemente hasta pérdidas al medio ambiente. ¿Por qué? Porque si consumimos mayor energía, en este caso, energía eléctrica, que es una de las mayores energías que utilizamos en la industria, pues simplemente debemos producir mayor energía. Y esto, por lo general, eh, si producimos con energía no limpia, ¿no es cierto?, a través de combustibles fósiles, pues todo eso afecta al medio ambiente y por lo tanto, aunque no me lo crean, pues eso vamos a tener complicaciones, como lo estamos teniendo de alguna cierta manera. Pero profesor, en un motor, ¿cómo, ¿cómo va a ser eso? Vamos a ahorrar energía. Pues eso es un motor, multiplíquenles por los 100 que tiene la industria, ¿sí? Y eso multiplíquenle por todas las industrias que tenemos en el mundo, pues ya se pueden imaginar exactamente todas estas acumulaciones de energía que a la final debemos producir, ¿no es cierto? Eso a manera de introducción, ¿sí? Asimismo, las máquinas rotativas en sus diversas aplicaciones están presentes absolutamente en todos los campos de la parte productiva, en las industrias, ¿sí? Sin temor a equivocarme, yo pienso que está más del 90-95% están constituidas por estas máquinas rotativas, ¿sí? Por lo tanto, si hacemos una comparación del consumo de energía en la industria, hablándoles específicamente, ¿no es cierto?, del consumo energético, pues el 90% va a estar exclusivamente eh, enfocada a lo que es las máquinas rotativas. Y eso, como les digo, es prácticamente una muy buena resolución para poder aplicar y tener
correcto funcionamiento a todos nuestros activos fijos rotativos, ¿no es cierto? Y más que todo, como ustedes saben, si tenemos, dependiendo del tipo de desalineación, dependiendo de la cantidad de desalineación que tengamos, mientras más desalineados tengamos nuestros ejes, mayor vibración vamos a ejercer. Y estas vibraciones, la amplitud, la energía que emite estas vibraciones, mientras mayor es, mayor va a ser el daño en las máquinas rotatorias y por ende, pues en los activos fijos, de alguna forma estamos dañándoles, destruyéndoles a través del tiempo, ¿sí? Por lo tanto, es un beneficio que tenemos el momento que vamos a aplicar esta técnica, ¿no es cierto? Ahora me dirán, si es una técnica predictiva o es una técnica correctiva, ¿sí? Según mi punto de vista, si alguien está de acuerdo o desacuerdo, me lo hacen saber, pues simplemente es una técnica correctiva. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque las técnicas predictivas me predicen el daño, ¿no es cierto? Y yo puedo saber la condición de mi máquina aplicando, por ejemplo, vibraciones, aplicando termografía, ¿no? En este caso específico de la desalineación. El momento que yo identifico este problema de desalineación a través de las vibraciones, pues simplemente yo ya puedo darle los correctivos necesarios. ¿Cuáles son los correctivos? Pues justamente ese de aquí, el de alinear nuevamente. Es por eso las razones por las cuales yo les he dicho que esta técnica es simplemente una proactiva o simplemente una correctiva, ¿sí? Por lo tanto, hay que tener en cuenta todos esos conceptos y es una de las razones más por las cuales nosotros debemos tener los conceptos bien claros, ¿no es cierto? Ya sea en las actividades productivas, en las industrias, ¿no es cierto? No solamente, ¿qué pasará si, como les dije, mientras más vibraciones tiene mi máquina, pues es lo que produce daño y tengo una para inesperada y esta máquina es totalmente crítica, ¿no es cierto? Si se para esta máquina, se para la producción, ya se pueden imaginar absolutamente todas las pérdidas financieras, no solo, nuevamente, no solo financieras. ¿Por qué? Porque incluso la reputación de la empresa estaría en juego, debido a posiblemente no pueden entregar una producción, una entrega, un pedido, pues la reputación también va disminuyendo y esto es completamente nada beneficioso para la industria, empresa o cualquier tipo de actividades que nosotros tengamos, ¿no es cierto? Y además de esto, estas vibraciones no solamente me van a dañar el activo fijo, voy a tener mayores costos en el mantenimiento. ¿Por qué? Porque la vida útil de los rodamientos, que si hablamos estadísticamente, estos rodamientos, estos elementos que constituyen las máquinas rotatorias, son las que más se dañan, ¿sí? Son los que más tenemos que reemplazar justamente por estas consecuencias, ¿no es cierto? Estos malos problemas mecánicos. Pues todas estas vibraciones se transmiten a la cimentación a través de los rodamientos, que eso es el objetivo fundamental, uno de los objetivos de dichos elementos, ¿sí? Por lo tanto, todas esas vibraciones va a causar daños y dependiendo de la amplitud, dependiendo de la cantidad de energía, dependiendo de las vibraciones, pues va a disminuir la vida útil de dichos activos, ¿no es cierto? Muy importante, por lo tanto, por todo lo que les he dicho, el tener en perfectas condiciones, ¿sí? ¿Qué métodos vamos a aplicar específicamente de acuerdo a la necesidad o de acuerdo a las tolerancias o de acuerdo a la precisión para poder verificar, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver que tenemos diferentes métodos, como ven ustedes en el gráfico, pues simplemente a través de una regla, ¿sí? Donde de una manera, yo diría una manera inicial, para poder identificar de alguna forma, sí, de alguna forma, la cantidad de desalineamiento. Pero
no me va a decir qué tanto, cuántos milímetros, cuál es la posición, absolutamente nada. Por lo tanto, no es un método de precisión, ¿sí? Eso también debemos ir identificando. Mientras tanto que si aplicamos un método de alineación láser, ¿sí? Pues aquí la precisión va a ser eh, exacta, digamos así, la mayor precisión de acuerdo a lo que son los métodos, aunque ya lo vamos a ver, pero de manera inicial. ¿Sí? A medida que la complejidad y la precisión de las máquinas fueron aumentando, ¿no es cierto? La velocidad, incluso podemos nosotros notar en la fabricación de los automóviles, ¿sí? Donde los automóviles años atrás eran, digamos, de alguna forma robustos, tenían mm, eh, mayor robustez, básicamente, ¿sí? Para poder soportar algunos desperfectos, algunos choques o algo de eso. De la misma forma en la que es en la industria o en lo que es las máquinas rotatorias, fueron no sé cómo denominarle, economizando, siendo un poco más, aplicando la ingeniería, siendo más eficientes en lo que se lo que contesta los materiales, ¿no es cierto? Entonces, todo eso fueron que vayamos teniendo mayor vibraciones, mayor, porque la vibración está muy relacionada con lo que respecta a la robustez de nuestra máquina. ¿Sí? Entonces, cualquier inconveniente, cualquier fuerza que me va a intervenir para provocar vibraciones, pues va a causar grandes daños en las máquinas, ¿no es cierto? Por lo tanto, debemos aplicar en cada momento, muy frecuentemente, estos métodos para no tener ningún tipo de inconveniente, ¿no es cierto? Como les dije, existen diferentes métodos y sistemas para igualar y compensar estas desalineaciones, que eso es el objetivo y eso es lo que vamos a estar revisando. ¿Sí? Ahorita ya ustedes están en la capacidad de responder esta pregunta. ¿Por qué alinear las máquinas rotativas? ¿No es cierto? Pues simple, la fiabilidad. Eso es lo que debemos siempre tener presente. Cuando aplicamos una filosofía de mantenimiento, debemos comprobar a través de índices, debemos testear, ¿no es cierto? Debemos verificar realmente su buen funcionamiento, su aplicación, a ver si está dando los frutos requeridos. Pues eso simplemente con todos los índices que yo tenga, ya sea de mantenibilidad, ya sea de fiabilidad o simplemente de confiabilidad, disponibilidad de todas mis máquinas, ¿no es cierto? Entonces, eso es uno de los objetivos primordiales, asimismo, para poder aplicar todos estos métodos, ¿no es cierto? Hasta un 50% de los daños que sufren las máquinas giratorias rotativas están directamente relacionadas con la desalineación, ¿sí? Y como les digo, ¿cuáles son los que mayor sufren? Pues son los rodamientos, que ese es el trabajo fundamental, ¿no es cierto? Sacar, transmitir todas estas vibraciones hacia la cimentación, ¿sí? Por lo tanto, si tengo una muy buena cimentación, va a absorber todas esas vibraciones y no voy a tener ningún inconveniente. Mientras tanto que si esta cimentación no me absorbe las vibraciones necesarias, pues voy a complicarme aún más todavía. Sí, voy a tener mayores vibraciones y eso me va de alguna forma a desalinear con un mayor grado de complejidad. ¿Sí? Entonces, y los daños colaterales que podamos ocasionar. Y las Bueno, máquinas bien, sí, adelante. a mi pregunta es, a ver, entonces puedo tener un cierto grado de desalineación, pero si mi cimentación es buena, puede absorber esos efectos negativos de la desalineación. Es decir, también depende eh, de la parte esta de donde se colocan las máquinas. Es decir, si se permite un grado de desalinización. Sí, por supuesto, y es uno de los temas que vamos a estar tratando el momento que veamos las diferentes tipos de acoples que existen en la industria, ya sea flexibles o rígidos, ¿no es cierto? Los flexibles de alguna forma me absorben me permiten una cierta desalineación, ¿sí?
dependiendo lógicamente del funcionamiento de la aplicación, porque estos flexibles son para máquinas pequeñas, máquinas no de gran potencia. Entonces, todas esas circunstancias, esos datos específicos vamos a ir revisando y verificando para poder dar un juicio de valor para ver cuánto es justamente la máxima desalineación que puede soportar, ¿no es cierto?, las máquinas, ¿sí? Y aquí también hay un tema importante, pues como les dije, siempre debemos medir, debemos comparar de acuerdo a las normas internacionales, ¿no es cierto?, que nos dicen cuál es el desalineación residual que debemos tener, que también lo vamos a revisar, y depende de varios factores, como es la velocidad de la máquina, sí, que eso es específico, y eso, como les digo, vamos a estar comprobando. Pero a lo que iba, pues la desalineación que nos dice o nos indica el fabricante de los acoplamientos, pues no es la misma, ¿sí? Es simplemente la máxima que puede admitir, pero no es la que me dice las normas internacionales. Y eso debemos tener muy en claro. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, ¿no es cierto? Como si yo tengo un acoplamiento flexible y el fabricante me dice que debo o absorbe cierta desalineación, pues no, simplemente es la máxima desalineación que absorbe, no es a la que tiene que trabajar, ¿sí? Entonces, esos conceptos debemos tener muy claros para un momento que hagamos un control de calidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo trabajo, una vez que ya lo hagamos, lo realicemos, lo ejecutemos, debemos comprobarlo, ¿sí? Como les dije al inicio, hay dos formas. La primera a través, justamente estos equipos de alineación láser ya me indica cuánto está quedando, cuál es la distancia, ¿sí?, de desalineación que tiene, residual que está en ese momento, y él mismo ya me indica si está o no dentro de los parámetros. Una de las maneras muy rápidas, muy sencillas, muy prácticas de hacerlos a través de estos sistemas, ¿sí? Incluso si es que no está de acuerdo a las normas, el mismo equipo me recomienda realizar una nueva corrida, una nueva revisión para poder ajustar y poder estar dentro de estos parámetros necesarios, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si una máquina no tiene una correcta, tal vez a la pregunta que hacía el compañero, una muy buena cimentación? Pues lógicamente las vibraciones van a hacer su trabajo, ¿sí? No va a absorber y va de cierta manera a tener aflojamientos, ¿no es cierto? Va a tener solturas mecánicas y estas solturas cada vez más van a ser mayores y por supuesto la desalineación de alguna forma también se va a mover nuestra máquina rotatoria, ¿sí? Por lo tanto, es una condición que debemos eliminarlos, ¿sí? Entonces, eso también lo vamos a verificar. Otra de las condiciones que son factores que afectan a la desalineación, ¿sí?, es la pata coja. Y es por eso que estos equipos de alineación láser ya vienen con esta aplicación, ¿sí?, para poder comprobar esa circunstancia que es la pata coja. Sí, pero ¿qué es la pata coja? Pues simplemente, si nosotros asentamos nuestro motor, por darles el ejemplo, si las cuatro patas de mi motor asientan sin ningún problema sobre la cimentación, pues simplemente todo está de acuerdo a lo requerido, ¿sí? Pero si una de estas, cualquiera de ellas, no asienta normalmente, pues esa es la condición de pata coja, ¿sí? Y eso debemos eliminarlo, corregirlo. Y muchas de las veces yo he visto que en vez de compensar esa pata coja, ¿no es cierto?, a través de liners o a través de placas de un cierto espesor, pues simplemente le dan mayor torque, ¿sí? Sin esto de darle mayor torque, realmente es perjudicial para las máquinas, ¿sí? ¿Por qué? Porque crea esfuerzos alrededor de ese torque y incluso puede venir a trizarles, a romperles a la carcasa de los motores por los sobreesfuerzos que está generando en esas zonas. Y aunque no lo crean, pues eso es
una parte muy importante a tomar en consideración por todas estas consecuencias que pueden generar, ¿sí? ¿Y por qué toco ese tema? Justamente porque en la actualidad todos estos equipos, al menos láser, ya vienen con con esas aplicaciones que podemos nosotros tener para poder resolver esos inconvenientes, ¿sí? No sé si el compañero eh, si tuvo la aclaración con la pregunta que me hizo. Dije, nada más que me volvió a surgir otra duda. Por ejemplo, usted como especialista dice, voy a montar un equipo de tanto peso y ciertas características. ¿Quién diseña la cimentación? ¿Usted le dice al ingeniero civil qué necesita o cómo se diseña esa cimentación? Por supuesto, sí, justamente. Bueno, aquí hay dos tipos de cimentaciones, ¿no es cierto? Hay las cimentaciones asimismo rígidas y las cimentaciones flexibles, ¿sí? ¿A cuál le llamamos rígidas? Pues simplemente a todo lo que está sobre hormigón, pues es una cimentación rígida. Por lo tanto, ¿no es cierto? El más, eh, es más conveniente que el ingeniero civil no diseñe. ¿Por qué? Porque ellos tienen el conocimiento del material, de cómo funciona, de absolutamente todas las cargas estáticas o dinámicas que pueda tener el equipo rotatorio. ¿Sí? Entonces, de la misma forma, conveniente y recomendable que él justamente nos diseñe, dependiendo del equipo que vamos nosotros a montar. Pero mientras tanto que en las cimentaciones flexibles, ¿sí? Ya sea por carpintería metálica, por perfiles, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién tendría que nos ayudarnos en este caso? Un ingeniero estructural, ¿sí? O simplemente un ingeniero mecánico, el cual está completamente capacitado para poder hacer los cálculos correspondientes, ¿no es cierto? Y con eso nosotros ya tenemos una visión de poder verificar exactamente qué es lo que necesitamos para no tener ningún tipo de inconvenientes con lo que respecta a la alineación. ¿Sí? No sé si tiene alguna otra consulta. Nombre clarísimo. Gracias. Perfecto, continuamos. Sí, siempre estaremos hablando de alineación de precisión, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque justamente eso es lo que necesitamos aplicar, ¿sí? Y la única forma es a través de técnicas especializadas para llegar a la tolerancia adecuada, a la tolerancia de precisión. Entonces, esa es una forma para poder asimismo aplicar. Pero, profesor, usted me dice que debo aplicar, debo tener una precisión, una alineación de precisión, pero los equipos me cuestan 15, 20 mil dólares. Pero no lo vean como un gasto, simplemente es una inversión. ¿Por qué? Por todos los beneficios que tenemos, ¿no es cierto? Todo lo que vamos a ahorrar, no solamente en lo económico, también en la capacidad de las máquinas, van a ser más eficientes. En todo lo que conlleva tener unas máquinas con los índices de confiabilidad a 100%. ¿Sí? Todo eso realmente son beneficios que a la final vamos a hacer, vamos a recuperar esa inversión, ¿sí? Y con esto, pues prácticamente voy a tener, incluso si yo aplico, ¿no es cierto?, la técnica a través de los relojes comparadores, que ya lo vamos a ver, sí, simplemente es otra técnica, pues el tiempo que debemos aplicar o debemos consumirnos es mucho mayor, sí, es mucho mayor. ¿Por qué? Porque en el simple hecho de colocar, hacer las mediciones con el reloj comparador, voy a tener de alguna forma errores, ¿sí? Porque son analógicos y todo eso nos conlleva a un error humano, ¿sí? Simplemente no por no saber, es por naturaleza, ya sea por no verificar o comprobar específicamente la aguja de mi reloj comparador. Pues todo eso va sumando a los errores que prácticamente la precisión no va a ser exacta. Y el tiempo, ustedes saben que el tiempo es otra forma de medirnos al departamento de mantenimiento, valga la redundancia, ¿no es cierto? El índice de mantenibilidad, ¿sí? Mientras menos
tiempo yo tenga o ocupe para arreglar o dar solución a un problema, pues justamente eso es lo que mis índices voy a tener por encima, ¿no es cierto? Mientras tanto, si yo hago la alineación con reglas compradores, tengo que hacer los cálculos manualmente. Bueno, puedo hacer un programa para que de alguna forma automatizar, pero todo eso me va a conllevar mucho más tiempo que alinear con el sistema láser, con la técnica o el método láser, pues es muy rápido, como ya lo van a ver. Sí, simplemente colocar los sensores, dar unos 3 movimientos y el equipo ya se encarga de hacerme absolutamente todo, ¿no es cierto? Muy recomendable, ¿sí? La alineación de precisión mediante láser va a ampliar la disponibilidad de las máquinas por su precisión, por su, incluso el momento que nosotros estamos realizando esta técnica, ¿sí? Los datos son en línea, son en instante. Yo puedo ir jugando, puedo ir moviendo de acuerdo a lo que me diga la pantalla, ¿sí? Y con eso créame que la precisión es, va a ser completamente muy exacta, ¿sí? Entonces, eso es uno de los beneficios, ¿sí? Incluso el tiempo que aumenta, entre el tiempo medio entre fallas, ¿no es cierto? Son índices de mantenimiento que debemos aplicarlo, ¿no es cierto? Este MTBF, a la final, todo esto va a sumar, todo esto va a verificar o nos va a dar a la final del mes los índices adecuados muy altos por encima de cualquier técnica que nosotros apliquemos, ¿sí? Simplemente con la precisión que nosotros lo vamos a dar, ¿sí? Y cuando las máquinas están desalineadas, ¿sí? La carga de los ejes aumenta drásticamente. Es por eso que se pierde esa energía, esa potencia, no se transmite en su totalidad, ¿sí? Entonces, por estas fuerzas que se ejercen, y estas fuerzas son las que generan las vibraciones, ¿sí? Debido a las fuerzas de reacción que se crean dentro del acoplamiento y por lo tanto van a crear algún tipo de estrés, ¿sí? Y fatiga a los materiales. Una alineación precisa va a garantizar lo siguiente, como ya nosotros lo comentamos, el consumo de energía reducido, por lo tanto eso se va a ver reflejado en la planilla mensual. Ustedes pueden hacer un estudio, pueden verificar, incluso si es que no tienen implementado estas técnicas, pues con estos datos, con números, se puede realizar un proyecto y automáticamente van a ver los beneficios, van a ver en qué tiempo van a recuperar esa inversión. Y les digo, sí, con juicio de conocimiento que es muy corto el tiempo a la cual esa inversión se va a recuperar, ¿sí? Reducción de los fallos de los rodamientos, ¿sí? Juntas de ejes y acoplamientos, que son los que más sufren debido a estas fuerzas que generan, estas fuerzas innecesarias que generan el momento que están justamente desalineadas los ejes, ¿sí? Temperaturas más bajas en rodamientos y acoplamientos, y también es algo que vamos a garantizar. ¿Por qué? Porque las vibraciones a la final también se transforman, ¿no es cierto? Esta energía de vibraciones se transforma en lo que es la energía térmica, ¿sí? Que es otro tipo de energía y esto se disipa en el, en el medio ambiente y por eso no aprovechamos esa energía que nos está dando el motor, ¿no es cierto? Entonces, por eso se nos em, em, minimiza, ¿sí? Lo que es el, la eficiencia de mi motor, ¿sí? Reducción en las vibraciones. Realmente eso es una de las consecuencias, de lo que debemos nosotros garantizar en las máquinas, ¿no es cierto? Porque aunque muchas de las veces nosotros pensamos que las vibraciones realmente son lo que causa el daño de las máquinas, pues no, las vibraciones es algo natural, es algo normal de las máquinas rotatorias, ¿sí? Lo que realmente produce, ¿sí? Estos daños de las máquinas
es la amplitud, es la cantidad de energía. Mientras más grande es la vibración, pues mayor va a ser el daño que nosotros vamos a producir y por lo tanto eso es lo que debemos tener como monitoreo periódico, ¿sí? Verificar que estas vibraciones no estén por encima de lo que nos dice la norma, la 10816-3, ¿sí? Que es justamente enfocada a las vibraciones. Si aplicamos todo esto, lo que les estoy diciendo, pues créanme que la máquina va a funcionar en todo sentido, no solamente en lo productivo, también en lo económico y por supuesto en la eficiencia que van a tener dichos elementos, dichos activos fijos. Vamos a garantizar también ausencia de agrietamiento por estos esfuerzos innecesarios. Mientras mayores la desalineación, mayores esfuerzos van a generar los ejes. Sí, por lo tanto vamos a tener roturas, incluso podemos llegar a eso, ¿sí? Pernos de anclaje bien sujetos, ¿sí? Porque si tenemos nuestras máquinas en perfecto funcionamiento, ¿sí? Con las vibraciones adecuadas, con la cimentación adecuada, con los torques adecuados en los pernos, pues no voy a tener ningún problema con respecto a solturas mecánicas, ¿sí? Y una alineación precisa de los ejes contribuye de distintas maneras a reducir gastos por todos los lados que nosotros lo veamos y por todo lo que hemos estudiado, ¿sí? Va a reducir gastos, vamos a ser más productivos y a conseguir un medio ambiente mucho más limpio, ¿no es cierto? Un medio ambiente mucho más limpio, aunque ustedes no lo crean, ¿sí? Eso es lo que vamos a lograr y esos son los objetivos que van ustedes a lograr el momento que lo realicemos o lo tengamos absolutamente todas nuestras máquinas con un alineamiento de precisión, ¿sí? Entonces, esas son las consecuencias. Aquí estadísticamente hablando, pues una alineación deficiente tenemos más, ¿sí? Más de la mitad en la industria, ¿sí? Porque si nosotros hacemos un estudio, si este momento vamos a cualquiera de las industrias y vemos cuántas máquinas, si de las 100, cuántas máquinas están desalineadas, pues créame que el 70 o el 80%, si no es más, van a estar completamente desalineadas, ¿no es cierto? Entonces, absolutamente verificar y comprobar todas estas situaciones, ¿sí? ¿Qué es otra de las técnicas predictivas que aumentan la disponibilidad y la eficiencia de las máquinas? ¿Sí? Siempre, cualquier evento, cualquier aplicación que nosotros lo implementemos, pues simplemente es para aumentar la disponibilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que yo necesito. Ustedes saben que la industria no trabaja 4 ni 8 horas, trabaja las 24 horas. Por lo tanto, debemos darle los cuidados respectivos. Verificar su condición, ¿sí? Si nosotros, bueno, no vamos a identificar a simple vista, ¿sí? Tal vez de un sonido medio extraño, pero es porque es del sonido, porque ya realmente la falla ya está completamente avanzada. Por lo tanto, ya nosotros podemos escucharlos. La temperatura, sí, a simple tacto ya podemos identificar alguna sobretemperatura. ¿Por qué? Porque ya la falla ya está completamente avanzada. Por lo tanto, eso ya no, de alguna forma, no nos conviene. ¿Por qué? Porque en cualquier momento esa máquina, sí, en cualquier momento va a tener una falla funcional, si va a dejar de, de funcionar, valga la redundancia, perdón, pues justamente, y eso es lo que debemos evitar, y eso es justamente los objetivos por las cuales nosotros estamos aplicando y estudiando estas técnicas para tener en correcto funcionamiento. Pero como pueden ver, también podemos aplicar la termografía para poder evidenciar estos desalineamientos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me genera el desalineamiento? A más de las vibraciones, pues me va a generar por los esfuerzos innecesarios, ¿no es cierto? En los ejes, me va a generar, ¿no es cierto? Se va a transformar la energía en calor. Y por supuesto, eso me va a evidenciar a través de mi cámara termográfica, que no es otra cosa, sí, que no es otra cosa
que me va a ayudar a ver la energía o la cantidad de energía, ¿no es cierto?, emitida por el calor en la superficie a la cual yo estoy enfocando con mi cámara termográfica. Entonces, eso es una de las técnicas que también, acompañada a las vibraciones, es recomendable realizarlas para poder tener, como les digo, una vez más, en perfecto o simplemente para aumentar la disponibilidad y la eficiencia, ¿no es cierto? Esta palabrita que siempre les voy a estar nombrando, porque a la final eso es lo que nosotros tenemos, ¿no es cierto? La eficiencia no es otra cosa, ¿no es cierto?, que la energía que realice el trabajo a la cual yo le encomiendo a, a diferente tipo de máquina, ¿no es cierto? En este caso una bomba centrífuga, ¿sí? Entonces, esta energía que yo lo transformo a trabajo, pues simplemente dividido para la energía que tengo en la fuente, como les digo, muchas de las veces desde el motor o energía eléctrica, pues saco mi índice de disponibilidad, ¿no es cierto? Y entonces, por lo tanto, esto es lo que debo yo comprobar, ¿sí? Si la energía de lo que tengo a la salida es igual a la energía que está en la fuente o en la entrada, pues vamos a tener una eficiencia del 100%, ¿no es cierto? Entonces, eso debería ser el objetivo. Claro, por el trabajo fundamental que realizan las máquinas, no vamos a lograr eso, pero es para que tengan una idea de que mientras mayor es este índice, mejor va a ser o mayor va a ser la eficiencia de trabajo o de eficiencia energética, ¿sí? ¿Cómo puedo aplicar, no es cierto? Como aquí pueden ver, ya hemos hecho una toma termográfica, pues simplemente a través de colores, ¿no es cierto? Dependiendo de la cantidad de radiación o de energía de radiación tengamos, pues vamos a tener diferentes tipos de colores, ¿sí? Mientras mayor, más intenso de este amarillo, pues es mayor la cantidad de energía disipada, o mejor dicho, su temperatura va a ser elevada, ¿sí? Va a tener eh, mayor temperatura, ¿sí? Pero aquí cabe recalcar una situación. Las cámaras termográficas no miden temperatura, simplemente me calculan la temperatura a las cuales está la superficie, ¿no es cierto? La superficie a las cuales, sí, a las cuales tengo en el objetivo, ¿sí? Me calcula la temperatura. Pero ¿cómo me calcula? Con la medición de la cantidad de energía, ¿sí? De energía radiante o la energía calorífica que está emitiendo estos elementos, ¿sí? Y de acuerdo a al tipo de material, yo puedo calcular esa temperatura en la superficie, ¿sí? Entonces, tener muy presente, no medimos temperatura con las cámaras termográficas, simplemente lo que hacemos es calculamos, ¿sí? Pero bueno, tenemos ya las temperaturas de la superficie, ¿sí? De la superficie del objetivo a las cuales yo hice. Mientras más intenso es, mayor va a ser la temperatura calculada en la superficie, por lo tanto, eso es un indicio de que mi máquina, ¿sí? De una manera cualitativa, ¿por qué? Porque simplemente me dice que está desalineado, no me dice cuánto, ¿sí? Tenemos una desalineación, un problema de desalineación. Mientras tanto que una alineación que está en perfectas condiciones, con las tolerancias adecuadas, pues simplemente esto es lo que vamos a lograr. Temperaturas temperaturas de operación, sí que eso es, también debemos comprobar, pues simplemente cuál es la temperatura de operación de cada uno de los elementos, sí, ya sea rodamientos, acoplamientos o de los motores, dependiendo de su clase de aislamiento. ¿Sí? Entonces, una vez que tengamos esos datos, verificamos que estén dentro de los parámetros operacionales, las temperaturas dentro de los parámetros operacionales, y listo, con eso estoy totalmente eh, convencido de que la transferencia de potencia del eje del motor hacia una bomba, por ejemplo, va a ser la mayor, ¿no es cierto? Porque no vamos a tener esta pérdida entre
comillas, pérdida de energía. Sí, tal vez alguna consulta hasta aquí. Una consulta. Sí, adelante. Si una máquina es caliente de diseño, es decir, ya está por el acople o porque se sobreesfuerza el motor, y por más que esté alineada la termográfica ya le detecte que esté caliente la punta o el acoplamiento, ¿cómo se le podría hacer para detectar, o sea, el desalineamiento con cambio termográfico? Ya se descartaría esta opción. Ya, perfecto. Sí. Como les decía en un inicio, ¿no es cierto? Mientras más técnicas predictivas yo le aplique, puedo identificar la condición de mi máquina o simplemente la causa raíz. ¿Por qué? Porque como les dije, la técnica predictiva de la termografía me va a indicar el problema de una manera cualitativa, ¿sí? ¿Por qué cualitativa? Porque me dice que tiene algún problema. No me dice qué es o cuál es la causa raíz, ¿sí? Entonces yo ya sé que tengo un problema. Entonces de ahí voy a acudir al análisis vibracional, donde el análisis vibracional me indica con lujo de detalle, ¿sí? ¿Cuál es la causa raíz? Por ejemplo, me va a decir, sí, usted tiene en esa máquina, sí, usted tiene en esa máquina un desalineamiento, incluso me dice hasta paralelo, ¿sí? O un desalineamiento angular. Con lujo de detalles me dice qué es lo que le está pasando al equipo. En otras palabras, es un análisis cuantitativo, porque me da números de cuánto está desalineado y me dice la causa raíz, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué es lo que deberíamos aplicar? En este caso, termografía más vibraciones. Estoy totalmente cubierto, ¿sí? Absolutamente todo. Profesor, ¿puedo solo aplicar? Sí, porque a la final eso es lo que me da la causa raíz. Pero, como ustedes saben, para hacer un análisis de vibraciones necesito más tiempo, necesito tomar datos de cada uno de los puntos donde tenga rodamientos, y cada uno de estos puntos en 3 direcciones, llevar esos datos a la computadora, hacer el análisis respectivo, y ya se imaginan solo, como les dije, cuánto tiempo me puedo demorar. Sí, claro que es una técnica muy buena, sí, muy bien. Pero mientras tanto, si yo aplico termografía, ¿no es cierto? Es simplemente ir a hacer una toma termográfica y yo ya puedo identificar de una forma rápida y sencilla, pues simplemente que tengo un problema, ¿sí? Entonces, con esto sí ya voy con los datos necesarios a hacer el análisis correspondiente del vibracional. Mientras tanto que en el otro, pues solamente con la termografía estoy seguro, completamente seguro, de que no tengo ningún problema, pues ya no veo la necesidad de hacer la análisis vibracional, ¿no es cierto? ¿Qué estamos haciendo? Pues simplemente optimizando todas las técnicas para poder identificar la causa raíz, que eso es los objetivos principales de aplicar todos estas técnicas predictivas. Como su nombre lo indica, predecimos algún tipo de problema. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Perfecto, continuamos. Buenas noches, tengo una Sí, consulta. buenas noches. Adelante. Quiero solo para aclarar, básicamente la vibración en ¿cómo se llama? En una electrobomba, digámoslo así, ¿es generado por una desalineación o hay ¿cómo se llama? Otra causa que también genere esa vibración? No, lógicamente, verán, para darles un ejemplo nada más. Si estamos en curso de vibraciones, pues uno de los objetivos es primero identificar todos los problemas, ¿no es cierto? Que tengamos o que pueda tener la máquina. Sí, por ejemplo, en el caso específico de la bomba centrífuga,
Yo sé que la bomba centrífuga puede tener problemas de cavitación, que son problemas hidráulicos, ¿no es cierto? Puede tener problemas de reflujo, simplemente de turbulencia, son problemas hidráulicos. Pueden tener problemas mecánicos, ¿no es cierto? Como son solturas mecánicas, estos desalineamientos, desbalanceos incluso de la misma, de los álabes de la bomba, ¿sí? Entonces, todos esos yo debo identificarlos de una forma muy clara. ¿Y para qué? Porque luego con el análisis de vibraciones y dependiendo de las características de la vibración, yo puedo identificar la causa raíz, no solamente de la desalineación, sino de todos, absolutamente todos los problemas que yo tenga en mi máquina rotativa. Con lujo de detalle, como les dije, puedo saber, así de simple, verán. Yo puedo saber si un rodamiento, en qué etapa en qué etapa de la vida útil está. Si tiene 4 etapas de acuerdo al Instituto de Charlotte, pues yo puedo identificar en qué etapa está, ¿no es cierto? Saber en qué estado está. Puedo saber si tiene un problema en la pista exterior, puedo saber si tiene un problema en la pista interior, en los elementos rodantes, puedo saber exactamente si le falta lubricante. ¿Sí? Entonces, así de detallado, ¿sí? Cuantitativo, me da el análisis vibracional. ¿Sí? Entonces, yo también podría saber de unas bombas centrífugas si tengo cavitación, si tengo eh, reflujos o simplemente si tengo turbulencia, ¿no es cierto? Absolutamente todo lo puedo detectar. Sí. No sé si tiene alguna otra consulta o le quedó claro. Todo claro, estimado. Perfecto. Listo, entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Sí, ustedes ya saben, pero aquí tenemos detallado un resumen, ¿no es cierto? Específicamente, vibración excesiva. Tenemos reducción en la vida útil de los rodamientos, ¿sí? Porque ellos son los encargados de todas las vibraciones que genera estos desalineamientos pasan a través de los rodamientos y va hacia la cimentación. Por lo tanto, es la que sufre las consecuencias. ¿Sí? Y como les dije, si ustedes tienen una estadística de cuál es el elemento que mayormente se cambia en la industria, pues van a saber que en 70-80% es absolutamente los rodamientos, ¿no es cierto? Incluso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se hacía antes? No sé, tal vez alguna consulta. No, ya. ¿Qué es lo que se hacía antes, no es cierto? A través del mantenimiento preventivo, ¿sí? Cada cierto tiempo, por lo general cada año, pues yo tenía que cambiar los rodamientos de mis motores, de mis máquinas rotatorias, pues esté o no esté bien. Sí, esa era la filosofía y pues con eso no tenía ningún problema durante el año. Pero eso no es para mí no es una técnica, no es una filosofía adecuada. ¿Por qué? Porque no estoy economizando recursos, no estoy optimizando recursos, porque yo a través del análisis vibracional, como les dije, yo puedo saber el estado específico, o mejor dicho, cuándo es el momento exacto para cambiar los rodamientos. ¿Sí? Con eso ustedes ya se pueden imaginar absolutamente todos los beneficios, ¿sí? No solamente en lo que es disponibilidad y, y todos y la eficiencia de mi máquina, pues simplemente hasta incluso hasta para en stock en bodega, ¿sí? Economizar en los repuestos, todos los beneficios que yo pueda realizar. ¿Y cómo? Pues simplemente, ¿y cómo puedo evitar eso? Pues simplemente dándoles los alineamientos necesarios. ¿Por qué? Porque eso es lo que me elimina o simplemente me minimiza la vida útil de todos mis elementos mecánicos, ¿no es cierto? Eso con lo que respecta a la vibración excesiva es lo que causa la reducción de la vida útil. Mayor temperatura, ¿no es cierto? Mayor consumo, por lo tanto es un mayor consumo de energía, porque esto a la final son pérdidas de energía, ¿no es cierto? Ya sabemos por qué le digo pérdidas, ¿sí? Porque ya saben que ninguna energía se pierde, simplemente se transforma. Pero, pero pierdo porque simplemente no le estoy dando el uso que yo requiero. Esto se va al medio ambiente a través de la transferencia de calor y eso
es energía perdida, ¿sí? Y sobre todo, y un punto muy importante, debemos verificar cuál es la temperatura de operación de cada uno de los elementos. ¿Por qué? Porque si cualquiera de los elementos está funcionando sobre los 10 grados y 10 grados centígrados de la temperatura de operación, pues créame, o por estadísticas o lo que nos dice la literatura, pues la vida útil de los rodamientos o del elemento a la cual está esa sobretemperatura, pues se va a reducir a la mitad, al 50%, ¿sí? Eso es científicamente comprobado, ¿sí? Y por supuesto, incremento del desgaste de los sellos, pues ¿por qué? Porque simplemente mayor vibración, mayor rozamiento, mayor desgaste van a tener dichos sellos, ¿sí? Esas son las consecuencias, ¿sí? Costos reducidos, pues 50% de los defectos de las máquinas rotativas lo vamos a eliminar por completo, ¿no es cierto? Entonces, beneficios y aplicaciones que podamos tener. Máquinas bien alineadas reducen costos de operación y de mantenimiento, ¿sí? Por todo lo que les dije anteriormente. Y por supuesto, rodamientos y sellos mecánicos trabajan por mucho más tiempo. Y con esto, absolutamente soy, no solamente mi máquina, incluso nosotros como departamento de mantenimiento, vamos a ser eficientes porque economizamos en repuestos, en energía y tenemos las máquinas completamente funcionales. Consumo. Aquí tienen un ejemplo del consumo de la energía, cómo se reduce el consumo de energía, ¿sí? Dependiendo del offset, ¿no es cierto?, de este desalineamiento en pulgadas, en milímetros, perdón. Si yo tengo un desalineamiento de 0, pues el porcentaje o la variación de consumo de la potencia energética, la potencia eléctrica, sí, pues no va a tener mucha variación. Mientras tanto, si tengo una desalineación, ¿sí? Una desalineación de 0,25, aquí tenemos una desalineación paralela, pues simplemente voy a tener mayor consumo de energía, ¿no es cierto? Mientras mayor es la desalineación, mayor va a ser el consumo de energía, ¿sí? Entonces, punto muy importante, primordial para poder aplicar o exactamente tener nuestras máquinas completamente alineadas. Y este consumo lo multiplicamos por 100 máquinas que tengo en mi empresa, saquen cuentas y pueden ustedes verificar absolutamente cuánto me estoy yo ahorrando, ¿no es cierto? Eso en la parte específicamente de la energía. Y ahora en el número de incidencias de reparación, pues los datos son muy alentadores, ¿no es cierto? Podemos bajar hasta un 65% de reparaciones. ¿Por qué? Porque si yo tengo mis máquinas en perfecto estado, alineados correctamente, pues no voy a tener muchas complicaciones con respecto a las reparaciones, ¿no es cierto? A este mantenimiento correctivo que yo tengo que realizar. Y sobre todo, mantenimiento correctivo, pues programado, ¿no es cierto? A lo que llamamos el mantenimiento proactivo. Pues en reparación de los sellos, ¿no es cierto? Pues descienden hasta un 65%. Y en reparación de las bombas, pues se reducen hasta un 30%. ¿Sí? Entonces, son los beneficios específicos. Y la vida útil, que eso es lo que nosotros debemos cuidar en una empresa, el activo fijo, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos, si es que la relación entre la desalineación radial y la vida útil de los rodamientos, pues automáticamente podemos verificar, pues, mientras estemos con una alineación correcta, vamos a tener una vida útil completamente alta, ¿sí? Incluso hasta del 90% aprovechado en la que es el rodamiento. Y mientras tanto, si tenemos 1 milímetro nada más de desfasamiento o de desalineación,
pues se va a reducir hasta un 50% su vida útil, con todas las consecuencias que ya lo hemos conversado anteriormente, ¿no es cierto? Entonces, este estudio, como les dije, si nosotros vamos a una empresa y hacemos el estudio, en este caso específico, se ha hecho de 160 máquinas, ¿no es cierto? Sí, se demostró que menos del 10% estaban con una alineación aceptable, ¿no es cierto? Ni siquiera una alineación de precisión. ¿Sí? Por lo tanto, esa es la cruda realidad y eso es lo que debemos cambiar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nosotros comprobamos una desalineación? Pues es justamente con este número, ¿sí? ¿Cuánto de desalineamiento, ya sea paralelo o angular, tenemos o está como residual en ese instante, ¿no es cierto? Entonces, eso es una forma de comprobar. Pero para el caso específico del estudio realizado, obtuvimos que de las máquinas analizadas, del 7%, sí, estaban con una alineación aceptable, ¿no es cierto? Ni siquiera, como les digo, de precisión, entre entre cero, bueno, y todo lo demás, ¿no es cierto? Todo lo demás estaba fuera de tolerancia. Sí, automáticamente todo el 93%. Y con eso absolutamente tenemos un estudio específico que nos puede dar razón de que no estamos aplicando todas estas técnicas para tener nuestras máquinas en perfecto funcionamiento. Sí. Eh, ¿Alguna consulta hasta aquí? De mi parte, no. Perfecto. Sí, entonces, como pueden ver, muy claro y conciso, con datos específicos de la realidad, exactamente de por qué, para qué y dónde aplicar todas estas técnicas, que en este caso específico de la alineación de máquinas rotativas, ¿no es cierto? Muy beneficioso, muy, pero muy conveniente aplicarlo, ¿sí? Una vez que ya tenemos todo ese conocimiento, vamos a ver lo que es la cimentación bases y tuberías, como les dije. Pero, ¿qué tiene que ver con la desalineación? Mucho. ¿Por qué? Porque si no tenemos, si la cimentación no absorbe todas esas vibraciones, pues vamos a tener solturas mecánicas y por lo tanto, nuestra máquina se va a mover de alguna forma y eso es causal para tener desalineamientos, ¿no es cierto? Pero, como nos decía, si yo la semana anterior ya alineé una alineación de precisión del equipo rotatorio y nuevamente tengo ese problema, pues aquí tenemos la solución, aquí tenemos la causa raíz y es por eso que si es que tienen ese problema, deberían comprobar, deberían verificar, incluso de alguna manera asesorarse, ya sea con las partes indicadas de acuerdo a la cimentación para comprobar algún tipo de inconveniente, ¿sí? ¿Cómo pueden comprobar con vibraciones eh, eh, alguna mala cimentación? ¿Sí? Pues simple. eh, por lo general, si tienen máquinas muy cercanas, ¿no es cierto? Máquinas completamente cercas, pueden ustedes apagarles todas las máquinas. Vamos a hacer en el caso específico de dos máquinas, ¿cierto? Que están muy cerca, ¿sí? Si la cimentación no es capaz de absorber todas esas vibraciones, ¿a dónde se van a ir? Pues a la máquina vecina, a la máquina que está al lado, ¿sí? Por lo tanto, si una máquina está funcionando y la otra parada, hago el análisis vibracional a la máquina que está estática o parada y me debería marcar cero. Cero vibraciones, que eso es lo común, eso es lo normal, específicamente hablando en máquinas rotatorias cuando están en estado estático o paradas, ¿sí? Si es que no me da cero, no me da cero, pues simplemente yo tengo un problema grande de cimentación, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está absorbiendo todas las vibraciones que tiene mi máquina que está funcionando y por lo tanto le está afectando a la máquina vecina, a mi máquina de al lado, ¿no es cierto? Eso es una manera que ustedes lo pueden comprobar, ¿sí? Una vez dicho eso, vamos a ver
A breves rasgos, porque a la final deben tener conocimientos, ¿sí? De cuál, de cierta manera, debería ser o no estar bien dicha cimentación, ¿no es cierto? Pues la cimentación debe tener la capacidad de absorber, perdón, la capacidad de absorber cualquier tipo de vibración, ¿sí? Y formar un soporte rígido y permanente para la unidad. Debe soportar tanto su carga estática, ¿no es cierto? El peso de todo el equipo, más las cargas dinámicas cuando está funcionando, ¿sí? Entonces, eso debemos tener presente para realizar el cálculo diseño de dichas cimentaciones, ¿sí? Otros requisitos es la ubicación y el tamaño de los orificios para los pernos de cimentación, ¿no es cierto? Deben coincidir con los que se muestra en el diagrama del conjunto incluido. Prácticamente el plano que vamos a construir debe tener tolerancia, ¿sí? Y eso debemos comprobar el momento que lo estén construyendo. Si ya está construido, pues verifíquenlo, identifiquen para que no tengan estas solturas mecánicas, ¿sí? El peso de la cimentación debe ser entre 2 y 3 veces el peso de la bomba, ¿sí? Que debe soportar esta carga estática. Sí, vamos a colocar una cimentación de concreto plana y robusta para evitar la tensión y la distorsión cuando se ajusten los pernos de cimentación. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, el momento que construimos estas cimentaciones, debemos tener estos pernos, a más de las tolerancias dimensionales, deben estar completamente bien construidas, ¿sí? ¿Cómo es eso de bien construidas? Eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿no es cierto? Dependiendo del tipo de perno, ¿sí? Entonces, los pernos de cimentación que se utilizan comúnmente son de diferentes tipos, dependiendo justamente de las cargas que nosotros vamos a aplicar, ¿sí? Pernos del tipo manguito, ¿no es cierto? Entonces aquí, una de las formas que se puede aplicar, ¿sí? Aquí tenemos la placa base donde va a estar asentado mi máquina, ¿sí? Tenemos unas calzas para poder ajustar de alguna manera, ¿no es cierto?, la planicidad de nuestra cimentación, ¿sí? Luego tenemos la cimentación que tenemos sobre concreto, tenemos un manguito o simplemente una camisa para poder no tener estas tensiones innecesarias del momento que vaciemos o se vierta el hormigón. ¿Por qué? Porque el hormigón, como ustedes pueden verlo, es completamente agresivo, simplemente no fluye de una manera normal. Todo lo que está a su alcance, pues lo puede mover, lo puede de alguna forma desplazar, ¿no es cierto? Y como debemos tener la circunstancia o simplemente las tolerancias dimensionales, pues eso no es un efecto que muy bien visto, ¿no es cierto? Por lo tanto, se aplica este tipo de manguito para no tener o impedir que fluya hacia el interior, ¿sí? Luego tenemos, lógicamente, el encofrado, la prensa para poder darle forma a la cimentación y por último tenemos el perno de anclaje, ¿sí? Entonces, eso son las partes que constituyen de alguna forma los pernos, la cimentación y todo el conjunto necesario para no tener ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Bueno, simplemente tenemos diferentes pernos dependiendo, como les digo, de la carga, ¿sí? Entonces aquí es de tipo J, donde de cierta manera me va a soportar una mayor carga dinámica, ¿sí? Porque la estática es lo que me consume o lo que me absorbe básicamente el hormigón, ¿sí? Entonces eso debemos tener en cuenta. ¿Qué preparación? La plancha. La plancha base, la placa, donde va sentado ya específicamente nuestros máquinas rotatorias, ¿sí? Entonces debemos asegurarnos de que todas las superficies de la placa base, ¿no es cierto?, que estarán en contacto con el mortero no tengan óxido, ¿sí?, aceite ni suciedad. ¿Para qué? Para que justamente todo
se haga un solo cuerpo, ¿sí? Y este óxido, aceite, impide de que se tenga una buena adherencia, por lo tanto vamos a tener algún tipo de movimiento y eso es lo que debemos evitarlos, ¿sí? Por lo tanto, debemos limpiar absolutamente todas las superficies, ¿sí? Que entrarán en contacto con el mortero para justamente hagan una buena adherencia, ¿sí? Y también debemos asegurarnos que ninguna de las superficies maquinadas no tengan rebabas, óxido, pintura, de ningún tipo de contaminación para tener exactamente lo que les dije con respecto a la adherencia, ¿no es cierto? Y preparación de la cimentación para el montaje, paso a paso, qué es lo que deben, si es que están montando, pues simplemente deberían hacer este checklist de todo, absolutamente todo el proceso de montaje, ¿no es cierto? Con superior de la cimentación o un mínimo de 1 pulgada o que es igual a 25 milímetros, ¿no es cierto? Para extraer todos los poros o el concreto de poca fuerza, ¿sí? Si, si está utilizando un martillo neumático, ¿sí? De grandes fuerzas, pues asegúrese de que no contamine la superficie con aceite ni ningún otro elemento húmedo, ¿sí? Porque esto debemos garantizar, ¿sí? Que la superficie esté completamente limpia, ¿sí? Vamos a eliminar el agua de los orificios, de los pernos o de los manguitos de cimentación. Justamente estos son los manguitos de cimentación, ¿no es cierto? Donde no vamos a vertir el hormigón. Debemos de eliminar absolutamente todo residuo de agua que podamos ver o podamos identificar en estos manguitos específicamente, ¿no es cierto? Si la plancha base utiliza pernos del tipo manguito, vamos a llenar los manguitos de un material no adherente, de manera de que no, de alguna forma, no se nos vaya o no ingrese el mortero o el hormigón para poder taparles de cierta manera, ¿sí? Sellarlas para evitar el ingreso del mortero. Vamos a recubrir la porción externa de los pernos de anclaje con un componente no adherente, como cera en pasta, para impedir que el mortero se adhiera a estos pernos de anclaje, ¿no es cierto? Que estos pernos son los que voy a tener de alguna forma la tolerancia adecuada. Y si el fabricante del mortero lo recomienda, vamos a recubrir la superficie de cimentación con un cebador compatible, ¿sí? Entonces, eso debemos identificarles paso a paso para no tener ningún tipo de inconvenientes con respecto, ¿no es cierto?, con respecto a la instalación de la base, ¿sí? Entonces, muy importante, aunque muchas de las veces, sí, créanme, incluso cuando estamos en las construcciones, ¿no es cierto?, de algún tipo de fábrica, pues debemos identificar absolutamente todas estas tolerancias que al final eso va a ser muy beneficioso, ¿sí? Porque no voy a tener ningún tipo de inconvenientes de ninguna índole, sí, sobre todo mecánicos, que eso es lo que nosotros tenemos presente o estamos más, debemos tener mayor precaución, ¿sí? Bueno, Adelante. sí, me causa un poco de duda el hecho de rebajar hasta 1 pulgada la base de concreto, cimentación. Eh, si hacen eso, no queda más, o sea, no queda una superficie ya con más irregularidades, o hay que dar un fino al final, o cómo se le hace. Exacto, o sea, las técnicas que nosotros tengamos que aplicar es simplemente para tener una planicidad completa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al final, cuando vertimos el hormigón, la superficie exactamente no va a ser completamente lisa, no va a ser completamente eh, plana, digamos, ¿sí? Y con esto, el momento que asentamos la placa base, pues también va a ser de la misma forma. Por eso es lo que recomienda bajarnos esos 25 milímetros, ¿sí? Porque de alguna forma rectificarles. Claro que vamos a tener también algún tipo de inconvenientes, algún tipo de, eh,
de no precisión, digamos así, el momento que lo estemos bajando. Entonces, pero a la final es un poco más preciso que la superficie terminada con respecto al hormigón, ¿sí? El hormigón no fluye completamente, el hormigón no tenemos un muy buen acabado, ¿sí? Incluso ya en algunas de las construcciones, pues lo hacen en dos etapas, ¿no es cierto? El uno que es un hormigón estructural, el hormigón de primera etapa, y sobre eso ya le colocan el hormigón determinado para poder asegurar una correcta terminación, ¿sí? Eso es una de las consecuencias que debemos aplicar. Claro que nos dice 25 milímetros, pero a manera de ir de bajando, a manera de ir comprobando algún desperfecto, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, no debemos regirnos a dejarlos justo a los 25, ¿sí? Simplemente a lo que nos quede lo más plano posible, ¿sí? Con acabado mejor con lo que tendríamos simplemente si lo haríamos con el vestimiento del hormigón. ¿Alguna otra consulta tal vez? No, gracias. Perfecto, sí. Ya, una vez que tengamos todas estas declaraciones, vamos a instalar y nivelar la placa base, ¿no es cierto? Aquí bueno, tenemos que tener todos los cuidados para bajarlos la placa base sobre los pernos de cimentación, ¿no es cierto? Como ya de alguna forma tenemos las tolerancias dimensionales adecuadas, pues no vamos a tener ningún inconveniente el momento que lo apliquemos, lo asentemos, ¿sí? Luego la plancha o la placa base, ¿sí? Descansará en la parte superior de la cimentación, ¿sí? En los tornillos elevadores provistos con la placa base para, de alguna forma, hacerles una nivelación, una nivelación más precisa, ¿sí? Entonces, con el ajuste de los gatos de tornillo, vamos a nivelar el, los ubicados de manera adyacente a los orificios, ¿sí? Hasta que la placa base quede entre 1 o 2 pulgadas, ¿sí? 25 a 50 milímetros, por encima de la cimentación, para permitir una lechada adecuada. Entonces, aquí ya va lo que les comentaba, ¿sí? El hormigón de segunda etapa. Esta lechada es un líquido, o el hormigón es más, fluye de una mejor manera sobre todos los lados, y con eso le podemos dar el acabado correspondiente, ¿no es cierto? Y vamos a nivelar la placa base, y esto es importante. ¿Cuánto debemos dejar? Esto es el terminado ya, y esto es lo que la tolerancia que debemos dejarlos, ¿sí? 0.167 milímetros por cada metro de la superficie a las cuales tengamos la placa base, ¿sí? Eso es lo que debemos comprobar, de largo y ancho de la placa. Y con eso lo logramos a través de los tornillos de nivelación, ¿sí? La variación máxima desde un extremo o de un lado de la placa de la base hasta el otro es igual a 0.38 milímetros, ¿no es cierto? Y vamos a utilizar las superficies de montaje del equipo para establecer el nivel, ¿sí? Luego utilizamos el compuesto no adherente para poder obtener la superficie completamente limpia, así como cera en pasta para recubrir las partes de los tornillos elevadores, ¿sí? Entonces, que no harán contacto con el mortero. Esto se facilita la extracción de los tornillos después de colocar dicho mortero, ¿sí? Vamos a enroscar las tuercas de los pernos de cimentación y la ajustamos a mano. Pero lo importante, la planicidad de la placa base, ¿sí? Bueno, ubicación de los tornillos elevadores, una vista lateral. Debemos tener todos los planos de construcción completamente aprobados, revisados y con todas las observaciones del caso, ¿no es cierto? Este es uno de los ejemplos que tenemos, ¿sí? Esto con respecto a
Cimentación, sí, como ustedes pueden ver, todos los cálculos necesarios, todas las condiciones para construir, para poder verificar incluso si tenemos algún tipo de inconveniente, lo hemos revisado, ¿no es cierto? ¿Algún tipo de pregunta? Perfecto, listo. Continuamos. Ingeniero, yo tengo una Adelante. consulta. Sí. Con la fijación de de las cañerías, ¿hay alguna normativa, digamos, cómo aplicar, dónde se puede fijar soporte, todo eso? Más bien, normativa de diseño sí hay, y cada uno de los países tiene su propia normativa de construcción, ¿sí? Y eso debemos comprobar y verificar para ver si estamos dentro de las normas. Y todo, absolutamente todos, esas normativas lo pueden ustedes comprobar dependiendo del país que ustedes estén, ¿sí? Normativas de construcción. ¿Alguna otra consulta? Sí, ingeniero, me quedó una pequeña duda. A ver, Claro. la placa de las máquinas, entiendo que van a tener una serie de tornillos que van a alinear la máquina, algo así, ¿no? La diapositiva anterior. ¿Estos al final quedan en la base de la máquina o se extraen después de ya alinear exacto? Esos tornillos, ¿quedan ubicados en esa base metálica o se deben quitar? ¿O cómo funcionan? Es que no me lo imagino. No. Esto simplemente nos ayudan a comprobar o alinear la planicidad de la placa base, ¿sí? Una vez que ya tengamos alineados y tengamos Ajá. O sea, vertido el es como, por mortero, ejemplo, una lavadora que trae sus tornillos o un refrigerador que trae sus propios tornillos y uno los tiene que mover para hasta asegurar que está alineado. ¿Es ese tipo más o exa- menos? exactamente, sí, exactamente es de ese tipo, ¿sí? Ok, ok. Pero el momento que nosotros tengamos alineadas la base, ¿sí? Debemos retirarlos. ¿Por qué? Porque ya tenemos la lechada o el mortero, pues lo Ujú. hemos aplicado debajo de la placa base y ya queda completamente alineado. Y es por eso que debemos dejarle, incluso poner este tipo de cera, ¿no es cierto?, en los tornillos para poder retirar, ¿sí? Retirar sin ningún inconveniente dichos tornillos. ¿Sí? Y Ok, con esto queda completamente alineada, que eso es el objetivo, con la planicidad adecuada, ¿sí? Que eso es el objetivo de tener una muy buena cimentación, ¿sí? muy bien. Gracias. Perfecto, continuamos. Bueno, lo que tú verías, básicamente, qué debemos controlar y cómo lo debemos hacer, ¿no es cierto? Debemos verificar que haya instalada una válvula de aislamiento en la línea de descarga, ¿sí? Bueno, esta válvula de aislamiento es necesario para el cebado, la regulación del flujo y la inspección del mantenimiento de bombas. Entonces aquí podemos tener algunas aplicaciones, incluso colocar uniones, ¿no es cierto?, uniones flexibles para de alguna forma todas las vibraciones que puedan obtener estas bombas centrífugas, pues simplemente de alguna forma absorberlos y no tener esfuerzos innecesarios, ¿sí? También debemos verificar que hay una válvula de retención instalada en la línea de descarga, estas válvulas check, para evitar, ¿no es cierto?, algún tipo de descargas y lógicamente vamos a tener complicaciones en el momento que volvamos a encenderlas, ¿sí? Si se utilizan incrementadores, debemos comprobar que estén instalados en la bomba y la válvula de retención, estas válvulas check. Y si se instalan válvulas de cierres rápidos en el sistema, debemos comprobar los dispositivos de amortiguación, ¿sí? Para evitar estos golpes de ariete cuando tenemos estas válvulas de cierre rápido. Todos, absolutamente todos eh, las condiciones, ¿para qué? ¿Y por qué nos va a afectar en el alineamiento? Sí, pues simple. Si yo tengo algún tipo de fuerza externa que viene por la fuerza hidráulica, valga la redundancia, ¿sí? Del agua, pues ¿dónde me va a afectar? Sí, directamente me va a afectar en
en el desalineamiento. ¿Por qué? Porque estas fuerzas de alguna forma me van me van a querer mover a la máquina, ¿cierto? Toda fuerza es, eso es el objetivo, ¿sí? Se me va a querer mover. Si tengo fuerzas axiales o radiales, pues me va a mover de alguna de las direcciones adecuadas o dependiendo de la fuerza, ¿sí? Y por tanto trabajo o simplemente el trabajo a través del tiempo, pues de alguna otra forma, vamos, me va a desalinear sin, digamos, sin necesariamente, ¿sí? Entonces eso es lo que debemos evitar, colocándole todas las circunstancias, todos los accesorios convenientes, ¿no es cierto? Por ejemplo, como les decía, una válvula, perdón, una unión flexible para de alguna forma amortiguar, ¿no es cierto?, las vibraciones con las tuberías que vienen montadas dentro de dicho equipo, ¿sí? Entonces, eso debemos comprobar. Y con eso hemos revisado condiciones externas que nos modifican de alguna forma la correcta alineación, ¿no es cierto? Consultas. Perfecto. Otro de los, bueno, no de de las circunstancias, pero ya de lo, realmente las uniones, los acoplamientos, como ustedes saben, es el elemento específico a las cuales vamos a tener de alguna forma la transferencia de esta potencia necesaria, ¿sí? Y es por eso la importancia de identificarles cada una de estas. ¿Por qué? Por todas las razones que lo vamos a ir viendo de cada uno de los modelos que tenemos en el mercado, ¿sí? Los acoplamientos o acoples mecánicos son elementos de una máquina que sirven para prolongar líneas de transmisión de ejes o conectar tramos de diferentes ejes. Simplemente transmitir la potencia y de alguna forma unir, ¿no es cierto?, las flechas o los ejes para poder tener una fácil desmontaje de cualquiera de los equipos, ¿sí? Por cuestiones de mantenimiento. ¿Para qué sirven estos acoplamientos? ¿Sí? Pueden tener muchas funciones, pero su principal es el de conectar los ejes, como ya lo sabemos, de las unidades que fueron construidas o manufacturadas por separados y que giran con el motor o el generador, ¿sí? Simplemente el equipo motriz, toda esa energía debe ser transmitido hacia el equipo que genera el trabajo. Entonces, esa es una de las circunstancias. Por lo tanto, si yo tengo algún desalineamiento, como ya saben, son pérdidas de energía, generan vibraciones, generan calor. Pero sí permiten un cierto movimiento final, como algunos de los acoplamientos me permiten estos movimientos, estas pequeñas desalineaciones, ¿sí? Y eso debemos también identificar. Pero como les digo, eso es simplemente cuánto desalineación puede trabajar ciertos acoplamientos, pero no es el que vamos a tener como tolerancia de alineamiento, ¿sí? Muchos de los compañeros, las personas que trabajan en el ámbito del mantenimiento, pues interpretan este número, ¿no es cierto?, como el permitido para poder dejar el desalineamiento, ¿sí? Pues eso no lo vean de esa forma, ¿sí? Simplemente las normas o los datos que nosotros les vamos a dar a continuación, pues simplemente eso deberíamos aplicar. Hoy en día existen muchos tipos de acoplamientos mecánicos, ¿no es cierto? En la industria tenemos los rígidos, tenemos los flexibles y tenemos los de articulación o los cardanes que les conocemos comúnmente, ¿sí? Eh, ¿Cuál sería una de las diferencias o de los objetivos de estos de articulación? Pues simplemente que la transmisión de potencia, ¿no es cierto?, a través de los ejes, no forman una línea recta, ¿sí? Van a formar van a tener un cierto ángulo, ¿sí? Por lo tanto, es uno
de las aplicaciones que se tengan. Por lo tanto, vamos a ver o se va a verificar que para hacer la alineación de este tipo de acoples, pues es muy diferente al de hacer o realizar justamente estos acoples rígidos o flexibles, ¿no es cierto? Por esa diferencia específica, ¿no es cierto? De la forma de transmitir la potencia. La capacidad del acoplamiento, ¿sí? ¿Cómo yo puedo seleccionar un acoplamiento? ¿Cómo puedo verificar el correcto funcionamiento? Ah, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué consideraciones debo tener? Primero, la potencia a transmitir. ¿Sí? ¿Cuál es la potencia a transmitir? Y dependiendo de eso, ¿cuál es el más adecuado? ¿Sí? Las características de la transmisión, si va a ser uniforme, si va a ser mediante impulsiva o altamente impulsiva, o simplemente va a tener diferentes cargas, diferentes reacciones, este tipo de transmisión. Otra de las condiciones es la velocidad. Sí, la velocidad, ustedes saben que la velocidad está relacionada con la energía cinética, por lo tanto, cualquier desalineación a altas velocidades va a generar grandes esfuerzos. Sí, por lo tanto, una de las condiciones para comprobar la desalineación residual es justamente esto. A ver, perdón, la velocidad. A mayor velocidad, más estrictos o menor va a ser la cantidad de desalineamiento residual que yo voy a dejar en las máquinas rotativas, ¿no es cierto? Porque justamente por lo que les dije, la velocidad está relacionada, no está muy relacionada, está completamente relacionada con la energía cinética, ¿sí? Entonces, cualquier fuerza, automáticamente vamos a tener grandes amplitudes de vibraciones. Y las dimensiones de los ejes que vamos a acoplar, ¿sí? Eso también debemos verificar. Y por supuesto las vibraciones, que a la final es el efecto, ¿no es cierto? Es el efecto que causa todas estas desalineaciones, por lo tanto eso es lo que debemos verificarlos. ¿Sí? Una vez que ya sabemos de esas características, ya comprobemos o verifiquemos, analicemos cuántos tipos o qué tipos tenemos en el mercado, ¿no es cierto? Primero, los acoples rígidos. ¿En qué situaciones puedo yo aplicar? ¿No es cierto? Como su nombre lo indica, pues es rígido, ¿sí? Une dos ejes de forma muy apretada. Por lo tanto, aquí ya no voy a tener no voy a tolerar mucha desalineación, ¿sí? Por los esfuerzos grandes que se generaría aquí en este acople rígido, ¿no es cierto? Es una de las características, una de las condiciones, el momento que yo voy a aplicar, ¿sí? Este tipo de acople se usa cuando se requiere una alineación precisa. Con esta alineación y una unión apretada, los acoples rígidos son capaces de maximizar el rendimiento de la máquina, ¿sí? La importancia de incluso de aplicar o utilizar el acople adecuado, ¿sí? Entonces, por eso es lo que estamos verificando, estudiando y comprobando cada uno de ellos, ¿sí? Los acoples flexibles, entonces aquí, como su nombre lo indica, permiten una pequeña desalineación de los ejes, ¿sí? Pequeña nada más, no es excesiva, no es cualquier desalineación, ¿sí? Este desalineamiento es absorbido, sí, es absorbido justamente por las juntas de enlaces o componentes del acoplamiento, ¿sí? De las fuerzas que provocan estas cargas axiales o cargas radiales, o entre las dos combinadas. Entonces, este material flexible, ¿sí? De ahí viene su nombre, es lo que realmente absorbe de cierta forma algún tipo de desalineación, ¿sí? Estos acoplamientos flexibles tienen una limitada su capacidad normal por las tensiones máximas, ¿no es cierto? Claro, por supuesto, estos materiales flexibles no son para grandes potencias, no absorben, no pueden
no pueden soportar tensiones máximas, ¿sí? Porque son muy frágiles esos materiales, por lo tanto no es para grandes potencias, ¿sí? Entonces eso debemos tener muy presente. Y sus elementos flexibles están en capacidad de absorber los esfuerzos de arranque, ¿sí? Haciéndoles un poco más suaves. Otra de las características importantes, ¿no es cierto? Los principales acoplamientos flexibles son tipo cruceta, ¿sí? Los perfect, los crow-pin, el disco flexible, los muelles multiflex, los de cadena, los de engranajes internos, ¿no es cierto? Estos son todos los que me permiten de alguna forma tener algún tipo de desalineación, ¿sí? Y algunos tipos especiales como acoplamientos de limitador de par de tipo fricción, acoplamiento del tipo de tambor de freno, acoplamiento del tipo el Orham, acoplamiento de unión cardánica, ¿sí? Simple y compuesta, y los de par de ejes paralelos no alineados. Y también tenemos ese tipo de transmisiones de potencia. Bueno, es uno de los más utilizados realmente en la industria, como algunos lo podrán ver, ¿sí? Estos acoples flexibles de crucetas. ¿Qué es lo que me hace la flexibilidad? Justamente el material que viene en la cruceta, ¿sí? Entonces, esto es específicamente la flexibilidad, que de alguna forma, como les digo, me va a admitir pequeñas desalineaciones, ¿sí? ¿Cuáles son las características o en qué condiciones voy a poder aplicar? Pues aquí tenemos, ¿no es cierto? De entre 4 caballos de fuerza, ¿no es cierto?, a 11.000 revoluciones por minuto, hasta 12.8 caballos de fuerza a 4.000 revoluciones por minuto, ¿no es cierto? Entonces, esa es una de las condiciones para poder aplicar estos acoplamientos flexibles de cruceta, ¿sí? Aquí tenemos una foto más específica, sí, muchos de ustedes ya lo habrán reconocido, sí, los lockjaw que tenemos, que se les aplica, al menos yo les he visto en muchas de los equipos, de los motores de baja potencia, sí, de baja potencia, sí. Este transmite el par por medio de la cruceta de caucho, que eso es, como les dije, el que realmente me absorbe de alguna forma en la desalineación, ¿no es cierto? Que va ajustada entre estos dos semicuerpos de metal. Entonces, esto es el acoplamiento específico que tenemos y muy sencillo de montar, ¿no es cierto? A través de prisioneros contra los ejes, ya sea del motor, del transmisor o del transmitido, ¿sí? Y la cruceta de caucho ayuda a proteger las máquinas de choques repentinos, vibraciones y sobrecargas producidas por estas desalineaciones de los ejes. El acoplamiento, ¿no es cierto? Tipo perfect, sí, es una pequeña modificación, sí, con respecto al anterior. Sí, y esta modificación, pues, ¿dónde lo voy a aplicar? Como ustedes pueden ver, desde 6.4 caballos de fuerza a 5.000 revoluciones por minuto y hasta 17.3 caballos de fuerzas a 2.700 revoluciones por minuto, ¿no es cierto? Entonces ya nosotros tenemos que ver la aplicación e ir identificando cada uno de los elementos para poder tener presente una correcta aplicación, ¿sí? Entonces, muy importante. Factor externo, sí, muy completamente adecuado para poder tener nuestras máquinas completamente alineadas, ¿no es cierto? El chrome pin, de la misma forma, ¿qué es lo que le hace la flexibilidad? Pues justamente este pin y los pines, que a la vez son los que de alguna forma, de una cierta forma, una vez más, pues puede absorber justamente estas fuerzas que producen las desalineaciones, ¿sí? ¿Dónde voy a utilizar? Aquí les voy a subrayar, ¿sí? Entonces ya vamos definiendo cada uno de ellos. Siempre 19.8 caballos de fuerzas a 6.200 revoluciones y hasta 9.400
caballos de fuerza a 420 revoluciones por minuto, ¿sí? Conocido como acoplamiento de pasadores elásticos, consta de dos discos de brida metálica, ¿sí? Tenemos estos dos discos, tenemos los chrome pin y atravesados los pernos. Y con eso tenemos alguna cierta flexibilidad, ¿sí? Con amortiguadores de cuero o caucho que encajan en los agujeros calibrados practicados en el disco opuesto, el chrome pin, ¿sí? Y el acoplamiento de disco flexible, que al final usted simplemente en la parte flexible, pues tiene algunas modificaciones, ¿sí? Entonces, este vamos a aplicar y lo vamos a subrayar de 38 caballos de fuerza a 5.800 revoluciones por minuto hasta 700 caballos de fuerza, ¿sí? Con 1.800 revoluciones por minuto, ¿sí? Es más conocido como acoplamiento Renault. Los dos planos o bridas que tenemos aquí, ¿sí? Tienen unos pasadores, las cuales de acero incorporadas que acoplan en los agujeros del disco para una mejor acoplamiento, ¿no es cierto? El par es transmitido por un disco que se compone en capas alternativas de tejido impregnado de caucho. Sí, son varias capas las cuales me permiten esta transmisión de potencia, que es el objetivo principal justamente de este tipo de elementos mecánicos, ¿sí? Y asimismo permiten una limitada desalineación axial o angular, ¿sí? Y además absorbe choques y las vibraciones, ¿sí? No deben tener contacto con aceite. Los multiplex, ¿sí? Cada vez, como ustedes pueden ver, pues es la potencia que vamos a estar utilizando, ¿no es cierto? En este caso, este multiplex es de 173 caballos de fuerza, ¿sí? A 2.700 revoluciones por minuto, y hasta 9.600 caballos de fuerza a 300 revoluciones por minuto, ¿no es cierto? Como pueden ver, lo que le hace la flexibilidad es este serpentín que tenemos aquí, ¿sí? Que al final me permite pequeñas desalineaciones, ¿sí? Y tienen esta tapa, ¿no es cierto? Esta tapa de eh, estos acoplamientos están encerrados herméticamente para impedir los factores agresivos que tenemos en los ambientes industriales, básicamente el polvo. ¿Por qué? Porque tenemos que colocarle, ¿sí? una grasa para refrigerar y para lubricar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente vamos a tener contacto, ¿no es cierto? Metal y metal el momento que esté realizando el trabajo. ¿Sí? Entonces, un rato que coloquemos grasa, pues tenemos que de alguna forma protegerle para tener una mayor durabilidad. Y los de cadena, pues de la misma forma, son acoplamientos de cadena, la única diferencia, de la misma forma, ¿sí? Dos piñones de cadena unidos por la cadena duplex desmontada para acoplar y desacoplar con una gran facilidad, ¿sí? Y rapidez los dos ejes. Y tiene principalmente la aplicación de transmisión de potencias, de grandes potencias, que llevan cubiertas de plástico, asimismo de aluminio hermético. Con la misma razón, la misma objetivo de poder cubrir de alguna forma en la parte interior. Los tipos de articulación, acoples de articulación, simplemente la forma de transmitir la potencia no es de una forma recta, o sea, los ejes no hacen una sola línea colineal. Sí, entonces tenemos varios tipos, tenemos de la junta de Cardan, junta la homocinética, la junta la Holman y el acople deslizante. ¿Sí? Entonces esto ya es para transmitir la potencia que en ejes que tienen diferentes tipos de posiciones. ¿Sí? Los tipos de articulación muy conocidos, ¿no es cierto?, para transmitir la potencia, ¿no es cierto?, en lo que es ejes no paralelos, ¿sí? Tienen
estas dos horquillas que están unidas en los árboles exactamente de los ejes que se está utilizando, ¿no es cierto? Y estas están unidas a través de una pieza en forma de cruz para poder justamente hacer esta transmisión, ¿sí? Esta transmisión de energía en ejes no paralelos, ¿sí? Esta cruceta hace que uno de los árboles sea arrastrado cuando el otro gira. Entonces, esa es la forma o el principio de funcionamiento. La junta la homocinética, pues asimismo, como ustedes pueden ver en el gráfico, pues simplemente es del tipo tampoco de ejes paralelos, ¿sí? Entonces, es una unión articulada cuya función es semejante al de la junta de tipo Cardán, pero absorbe mejor las vibraciones y consiste en una especie de rótula compleja. Entonces, ¿cuál sería la forma de alinear? Pues justamente igual que las de tipo Cardán, por lo que tiene un cierto tipo, no cierto, tiene un ángulo entre eje y eje, ¿sí? Entonces sería otra forma de alinear. ¿Sí? Y los tipos junto las Holman, ¿sí? Este permite de igual forma, ¿sí? No son los ejes paralelos, perdón, colineales, ¿sí? Entonces aquí permiten la transmisión de dos ejes paralelos no coaxiales o colineales gracias a la doble deslizamiento del plato central sobre los exteriores, ¿no es cierto? Entonces, de la misma forma, debemos comprobar, identificar qué tipo de transmisión es y eso debemos maximizarle para tener buenos resultados, ¿sí? Con respecto a, en este caso, al desalineamiento de ejes paralelos, ¿sí? Los deslizantes, pues simplemente permiten variar la longitud del árbol de alguna forma, ¿sí? Dependiendo del trabajo que van a realizar, ¿sí? Para transmitir mediante el eje estirado. Y los de precisión para la alineación. Aquí tenemos precisión para alineación. La exactitud necesaria depende sobre todo del tipo de máquina y de la velocidad, que es justamente uno de los principios, de las características para poder identificar cuánto puedo dejar como tolerancia para poder decir que mi trabajo o mi alineamiento fue de precisión, ¿sí? Dependiendo del tipo de máquina y de la velocidad. Pero por lo general se considera un valor de la desviación de 0.05 milímetros en máquinas que trabajen de 1500 a 3000 revoluciones por minuto, ¿sí? Eso es lo que a simple vista o de manera primordial podemos identificar para poder decir que exactamente mi alineación sea de precisión, ¿no es cierto? Pero podemos consultar incluso, como les dije, ya en los alineadores láser, en el equipo electrónico, pues ya viene una base de datos específica para poder saber en qué estado está mi tolerancia residual, si está dentro de lo admisible, ¿sí? Dependiendo justamente de la velocidad de mi máquina. Y aquí les dejo un pequeño resumen, ¿no es cierto?, de todos los tipos de acoplamientos y la desalineación que puede tolerar, ¿sí? Por ejemplo, en los acoples rígidos, pues la desalineación tolerada axial, pues es grande, ¿sí? Axial paralelo al eje, ¿sí? Tolerancia angular, pues no admite ninguna tolerancia angular, ninguna tolerancia paralela y tampoco ninguna tolerancia torsional, ¿no es cierto? Se exige una alineación perfecta. Sí, entonces, aquí tenemos todos los tipos de acoplamiento, absolutamente todos, y cuáles son sus tolerancias de acuerdo a la posición, ¿sí? Y qué es lo que debemos considerar en cada una de ellas, ¿sí?